Hoy vamos a comenzar nosotros con la narrativa de Jorge Luis Borges, una narrativa muy interesante, ¿verdad? Su vida también interesante y controvertida. Generalmente no vemos nosotros la vida de los autores, ¿verdad? Esperamos que la obra, bueno, yo cuando estaba en la universidad casi siempre era, la obra habla. Y vamos a ver ahí, hablando de estas cosas, cuando leamos Borges y yo, ¿verdad? Vamos a ver que la vida muchas veces es muy diferente de la obra. En grupos, por favor, aquí, acá, mira, te están esperando, ¿verdad? Entonces, la vida y la obra son muy diferentes a veces. A veces nos puede desilusionar la vida de algunos de estos autores, ¿verdad? Pero creo que ustedes, como ya están entusiasmados por comenzar a hablar, pueden ver qué es lo que han entendido de esta lectura, sobre todo el etnógrafo, que es un cuento, bueno, algunos de los cuentos que vamos a leer son muy breves. Yo estaba preocupado porque dije, solo les di el etnógrafo, les dije, lean el etnógrafo. Y me olvidé, que es muy breve, y olvidé decirles que no encontraba este otro cuento de los dos reyes y los dos laberintos, porque lo tenía en un lugar en Canvas. Pero gracias a Joseph, que me ha traído una copia de un curso anterior, ¿verdad? Y vean, leeremos también este cuento que se llama Los dos reyes y los dos laberintos, otro que se llama Animales de los espejos, ¿verdad? Este que está aquí, ¿te lo he dado? Ya lo tienes ahí. Entonces voy a pasar estos y leeremos también lo que hay en el paquete El Sur. Con Borges es muy interesante pensar que es un escritor con algunas técnicas ensayistas. A veces sus cuentos parecen más un ensayo, un essay, un ensayo académico, algo extraño. Veremos los temas de los que él trata, qué es la realidad, cómo interpretamos la realidad. Siempre hay como estos temas en contraste que se unen ahí, el traidor y el héroe. Cómo en algunas ocasiones una persona puede ser considerada traidor y la misma persona en la misma situación por otros, un héroe. Y vemos esto quizás en los conflictos del mundo, ¿verdad? Todo depende del punto de vista. Tiene una de sus primeras obras, creo que se llama Historia verdadera de la infamia, de personas que tienen una reputación negativa, cuando verdaderamente es todo lo opuesto. Y me interesa esto que decías tú al inicio, al llegar, me dijiste algo sobre la vida de Borges. Sí, él apoyó la dictadura durante las guerras sucias en la década 80 en Argentina. Y apoyó al dictador Videla. Sí. Pienso que la mayoría de los escritores son intelectuales y progresivos, pero sí. Él no, es muy conservador. Sí, y vemos también su origen, de dónde viene, qué familia, una familia obviamente del poder desde sus inicios. Entonces todas estas cosas se ven ahí y a veces miramos la obra, pero nos olvidamos de pequeños detalles. Vamos a ver en la vida de este escritor una vida privilegiada. Desde joven se va a estudiar a Europa. Imagínense, bueno, algunos de ustedes han hecho eso, ¿no? ¿Alguien aquí? A los 14 años. Pues tú vivías en Europa. Sí, nuestro privilegiado de la clase. Pero imagínense, estabas en casa con tu familia.
En Europa, en Italia, sí. Pero él de Argentina se va a Suiza, creo que a los 14, 15, 16 años. Es un gran intelectual, un gran erudito, ¿verdad? Pero vemos nosotros que su formación también por eso es tan fuerte. Uno de los grandes traductores, profesor de inglés en la Universidad en una universidad en Buenos Aires, ¿verdad? Y obviamente profesor en diferentes universidades muy prestigiosas, no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Bibliotecario nacional en Argentina. Entonces tiene una vida llena de privilegios y a la vez también es muy tímido, como que prefiere su silencio, etc. Aún en la narrativa a veces hay como unos silencios por ahí, ¿verdad? Como que no vemos mucho entusiasmo, pero en cuestiones intelectuales vamos a ver nosotros, ¿verdad? Hasta ese mismo cuestionamiento de la realidad versus la fantasía, ¿verdad? ¿Cómo entendemos la realidad nosotros en nuestra sociedad? ¿Y quién tiene la autoridad para decir si algo es real o no? ¿Verdad? A Borges le van a fascinar, ¿verdad? Le van a fascinar muchas cosas como los laberintos, ¿verdad? Las bibliotecas, etcétera, etcétera, pero también las antiguas religiones, ¿verdad? Todo esto de los mundos paralelos, no recuerdo qué serie estaba yo mirando en televisión y ponían a Borges con esta cuestión de los mundos paralelos, de los que él habla en sus cuentos. En la próxima clase vamos a leer un cuento que se llama El Sur. Y vamos a ver cómo muchas veces la realidad que tenemos no es la realidad que queremos ver ni aceptar, sino que inventamos otras realidades, nos convencemos de otras realidades. En el cuento que tenemos hoy, El etnógrafo, es muy interesante que ustedes hablen primero de... ¿Había una pregunta así? ¿No? Él fue religioso. Estudió mucho las religiones, las mitologías, la cábala, por ejemplo, los antiguos testamentos, todo eso, pero no sé si sería creyente en ese sentido, de seguir específicamente una religión, pero le interesaba mucho todo el esfuerzo a través de la historia de la humanidad por explicar la realidad, nuestro mundo, esas llamadas cosmovisiones. ¿Cómo se dice cosmovisión? Worldviews, ¿verdad? Por ejemplo, el cuento de hoy tiene que ver con esto, con la antropología. ¿Qué es un etnógrafo? ¿A dónde lo envían? ¿Cuál es el secreto que él debe de descubrir? Y no solo descubrir, ganar la confianza para recibir ese secreto y después revelarlo. ¿Cuáles son esos ritos? ¿Qué son los ritos? De iniciación muchas veces podemos pensar nosotros en algunas sociedades secretas. ¿Cómo se le llaman los masones en inglés? Masons. Yeah. Freemasons. ¿Verdad? Por ejemplo, si tú eres iniciado o iniciada, podría ser o no, ¿es solo para hombres? Entonces, imagínense ustedes, hay ritos de iniciación. ¿Podemos nosotros publicar esos ritos, revelarlos o son un secreto?
Porque por ahí hay muchas cosas en la televisión que en tu iniciación te hacen acostarte en un ataúd, en una caja para los muertos. Ataúd, ¿verdad? Perdón, tengo que ayudarme un poco. En un ataúd, ¿verdad? Como símbolo de volver a nacer, de ser alguien nuevo. No sé, pero por ahí se revelan muchísimas cosas. Pues veremos aquí. A Borges le interesan mucho todos esos ritos, todos esos secretos. Noten que hoy en día está muy de moda, por lo menos en la ficción y también en la ciencia, hablar de mundos paralelos, universos paralelos, realidades paralelas o alternas. ¿Existen o no existen? Preguntando eso, en verdad, ¿qué piensan ustedes? ¿Es algo que nos llama la atención? Pienso que hay muchas realidades. ¿Verdad? Hay muchas realidades, ¿verdad? Y ahora los científicos mismos están trabajando con estas cosas que matemáticamente son posibles. Los números para Borges siempre son un tema, las repeticiones de otras realidades. Borges nos puede dar para todo un semestre, bueno, todos los autores que tenemos, ¿verdad? Nos pueden dar material para mucho, pero eso se llamaría, como decíamos en los cursos avanzados que llaman Upper Division and Graduate Courses, ¿verdad? Donde nos enfocamos ya en un autor solamente, Shakespeare, por ejemplo, en inglés ustedes, que nos da material para mucho. Entonces, los números también revelan algo secreto, las percepciones de la realidad, la fantasía, y cuando digo fantasía puedo no necesariamente decir fantasía, sino también ficción, porque no quiero insultar o ser sacrílego llamando a las religiones una fantasía, aunque para algunos en su realidad dicen, sí lo es, profesor, ¿verdad? Entonces, sí, a Borges le interesa mucho todo esto. Tiene un cuento, ay, se me va a olvidar el cuento, el nombre del cuento de el protagonista llega en una barca, creo que lo leímos en otro curso, llega a las ruinas circulares. Y es un cuento sobre un protagonista que llega a un mundo más o menos primordial, llega dormido en esta barca, es como una especie de Adán. No sabe de dónde viene, cómo ha llegado ahí, encuentra las ruinas de una civilización anterior, ¿verdad? Y de alguna manera comienza él a experimentar, quiere tener un hijo, y lo va a formar y lo va a hacer, y le va a dar vida, y después también en un río, en una barca lo va a enviar. Entonces, la creación se convierte en Dios. Noten, ya estoy pensando en la cábala y no escribas el nombre de Dios. Ya no sé si escribirlo con mayúscula, porque siempre se tiene que escribir con mayúscula solo en la gramática, o será algo religioso. Otros, no escribas el nombre de Dios completo. En los cuentos de Borges se busca también el nombre sagrado y verdadero de Dios, igual que en la cábala le llaman los judíos a este libro, que tiene encerrado el nombre exacto de Dios y que al mencionarlo se convertiría en algo explosivo y poderoso. Y aquí yo estoy hablando de cosas que no sé bien y que no debo, pero para Borges todo esto es muy interesante. Cuando lean ustedes el cuento de los dos reyes y los dos laberintos,
vamos a ver también esa problemática de ese hombre que quiere ser igual a Dios. ¿Hay un problema con eso? Hay un problema, podríamos decir nosotros, moral. No sé si llamarlo moral, pero nuestra sociedad reacciona de forma diferente a diferentes experimentos con la vida. Las clonaciones, por ejemplo, ¿quién tiene derecho a clonar al ser humano? Nosotros entraríamos ahí a debatir quizás, ¿o no? Entonces Borges toma mucho estos temas del ser humano que llega a diosificarse o a construirse a sí mismo como un Dios, ¿verdad? Esa ambición del poder total, de controlar a los demás. Pues hoy vamos a comenzar con este cuento, que es muy interesante. Lo interesante también, Tenzin, tú me decías, y aquí estoy yo, Tenzin, tú me decías que tu amigo de Brasil te regaló un libro de Borges. ¿Y de qué era? Los cuentos soñera de gauchos. Los gauchos, ¿quiénes son los gauchos? Vaqueros. Como este tipo de vaqueros, cowboys, pero de la pampa argentina, del sur. En Borges existe este movimiento que surge del realismo, que llamamos también criollismo, que es como la narrativa de quiénes somos en América, quiénes somos los argentinos, cómo somos, cuáles son nuestras tradiciones, nuestros orígenes. Y el gaucho es como ese vaquero, no sé, no quiero decir que es un vaquero, pero sí anda a caballo por la pampa, con su ganado, etcétera, etcétera. Entonces, tú me decías que había gauchos, ¿verdad? Esos eran cuentos de gauchos. Podemos pensar en un Borges tradicional, claro que incorpora a los gauchos, pero los va a incorporar en otro mundo muy extraño. Vamos a ver ahí en el sur a este protagonista que trabaja en una biblioteca, y vean que también su vida y algunos detalles se incorporan ahí en los cuentos. Esa fascinación por las bibliotecas, los libros. Por ejemplo, todos pensamos, cuando yo me jubile, quiero regresar a mi casa en México, en mi pueblo, a vivir en lo tranquilo. Todos tenemos como una postergación, una imagen, ¿verdad? De cuando me jubile, ¿dónde voy a vivir? Cuando ya no trabaje, ¿o no? ¿Por qué esperamos y esperamos y esperamos y esperamos y esperamos y a veces no llegamos? Entonces en Borges vamos a ver a este bibliotecario que tiene en el sur, que tiene un pequeño, ahí parece aparentemente un pequeño accidente y decide irse a vivir como vivían los gauchos en el sur, a esa pequeña casita del campo que lo está esperando, al protagonista, ¿verdad? Veremos en todos los cuentos pequeños elementos de Borges, y Borges sí incluye el criollismo, pero no es un criollismo puro, es un criollismo llenado de una gran intelectualidad. Tiene otro cuento que se llama Funes, el memorioso. Me estoy recordando yo nada más algunos cuentos de un personaje que tiene una memoria excepcional y un día está jugando por ahí, tiene un accidente y queda totalmente paralítico. No se puede mover, pero es su oportunidad. Se da cuenta
que dentro de él hay un gran potencial para recordar las cosas. Y tiene una memoria increíble, que el color amarillo no es el mismo a las 12 de la mañana, al mediodía, que a las 2 de la tarde. Que un perro debe de llamarse diferente, a ese color se le debe de llamar diferente. Tiene una memoria interesantísima. Y creo que Borges también tenía mucho de esa memoria. Leyó, consumió muchísimo de filosofía, de todo, y todo lo incorporaba a sus cuentos. Él nunca se sintió escritor, o se llamó, sino que decía que lo que él escribía no era escritura, sino reescritura. Estamos reciclando las mismas ideas de siempre con diferentes tonos. A veces hablamos de la filosofía, sí, ¿verdad? Y cómo nada es necesariamente nuevo ni completamente original. Y Borges estaba muy consciente de eso. Veremos algunos cuentos donde podemos decir nosotros que hay una especie de metaficción. ¿Recuerdan ya en Puedo escribir los versos más tristes? Esta noche escribí, por ejemplo, la noche está estrellada, etc. Donde estamos nosotros conscientes, o el autor, el narrador, nos hace conscientes del ejercicio mismo de la escritura. ¿Cómo seleccionar las palabras? ¿Es posible retratar la realidad con palabras? ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Pero nos da esta cuestión de el ejercicio mismo de la lectura que estamos haciendo. Y a veces esos narradores que tenemos, normalmente, ojo, hasta el narrador, hay diferentes tipos de narradores, ¿verdad? Hay un narrador en primera persona, creo que ya leímos algunos. ¿En qué cuento? No recuerdo, ese yo estaba, ¿verdad? Hay narradores en tercera persona y hay unos que son omniscientes, omniscient, que lo saben todo, como el ojo de Dios, y nos cuentan todo sobre el protagonista, lo que piensa, ¿verdad? Y hay también narradores, pueden ser en primera persona. Hay narradores dignos de confianza. ¿Cómo se le llama a un narrador fidedigno? Trustworthy, ¿cómo le llaman en inglés? Reliable narrator, no sé cómo se dice. Que podemos depender que lo que nos dice esto. Pero hay otros que son completamente lo contrario y que cuestionan hasta lo que ellos mismos nos están contando. Clase, ¿qué es la historia? Ay, perdón, ahí la puse con H mayúscula, perdón. Pero quizás Borges nos está diciendo, en español utilizamos, ¿cómo se dice history en inglés, en español? Ya lo puse, tenemos la historia. Y también, historia en inglés puede ser esto o puede ser así, story, I'm going to tell you a story, te voy a contar una historia. La historia, con H mayúscula, dice history. Aquellas personas que respetan completamente, dicen, no, es verdad porque está escrito aquí, mira, es científico. Pues veremos si en los cuentos de Borges, él mismo está cuestionando su capacidad de contar la realidad absoluta. Ese primer cuento que tienen ustedes, Nancy, ¿le puedes dar vuelta a la hoja? Allá atrás, ¿me muestras ahí? Yo puedo ponerlo acá, perdón. Me olvidaba. Es aquí abajo. Perdón, por eso no. El etnógrafo. Noten esa primera oración.
¿Y qué es un etnógrafo? A mí me interesó mucho este cuento porque cuando yo tomé la clase de español estaba estudiando antropología en la Universidad de California, Davis. ¡Wow! Imagínense. Y específicamente tenía una clase de etnografía. Etnografía, ¿qué es eso? El estudio de las culturas. ¿Y qué culturas? Antiguas, especialmente esos grupos que llamamos tribus. Imagínense utilizar la palabra tribu. Por ejemplo, los Masái en África, los Yanomamo en Brasil, eran lo que estudiábamos nosotros. Esas lenguas que están desapareciendo, ¿cuáles son sus? Y cuando hablamos de religión, podemos hablar de los mitos, ¿verdad? Myth. Entonces sí, Borges está muy interesado en los mitos universales o de diferentes grupos. La religión es muy importante ahí. Pues en la etnografía estudiamos esos grupos que todavía viven como se vivía quizás hace 1000, 2000 años. ¿Verdad? Que no viven en grandes civilizaciones, sino en sus propios grupos. Entonces estudiamos eso y a veces tienen secretos que solo los miembros de la comunidad saben y conocen. Ritos en los que solo estos personajes conocen. ¿Cuál es el objetivo principal de un etnógrafo o etnógrafa? Observar, es observar, escribir, no interferir, no influenciar a estos grupos con tus ideas de afuera, no, tú vas ahí a observar y casi a ser uno de ellos por este tiempo, ¿verdad? Quiero que vean este cuento, dice, el caso me lo refirieron en Texas. Pero había acontecido en otro estado. Ustedes ya leyeron este cuento. Desde el principio, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué es un caso? Casi me recuerda al Lazarillo de Tormes, esta novela picaresca española, que se habla de un caso como si fuera un caso legal, una situación, pero dice, el caso me lo refirieron. ¿Qué tipo de narrador tenemos ahí? Primera persona. Primera persona. Me lo refirieron en Texas. O sea, escuché o supe de él, me enteré de él en Texas, pero había acontecido en otro estado. Es un narrador en primera persona, sí, pero es un narrador testigo que estuvo ahí y miró todo, o ya es una historia quizás referida, que él no fue testigo, él no lo vio. Entonces ahí ya comenzamos nosotros a cuestionar la veracidad, la autenticidad de lo que nos va a contar. Él mismo está a propósito haciendo esto, como poniendo en duda sus propias palabras como narrador. Y es un juego, y atención, ¿qué tiene que ver esto con los gauchos? Borges es un escritor universal, puede escribir de cualquier tema. Si son los gauchos y alguien que dijo, ya profesor, leí 1000 cuentos de gauchos, ya no puedo más, ¿verdad? Así, ya hasta aquí, me caí del caballo. Pues aquí te vamos a complacer. ¿Dónde estamos? En el centro mismo de la civilización y la modernidad. Bueno, no Texas, en los Estados Unidos. Las universidades de Estados Unidos son expertas en la ciencia y en la realidad como se acepta ahora.
Y aquí estamos con problemas filosóficos, ¿verdad, Chris? Sí, porque justo en este tiempo, ¿recuerdan ustedes que habíamos hablado de la modernidad? Y cómo el comienzo de la modernidad, el comienzo del método científico, digamos en el Renacimiento, una nueva forma de ver el mundo, la ciencia, las matemáticas, todo lo que es real, ese método, podríamos decir cartesiano también, de Descartes, de que tenemos que ver las cosas, no sé exactamente, pero la ciencia ofrece un camino para entender ya nuestra realidad, cómo opera el mundo, nuestra Tierra, nuestro planeta, ya no es el centro del universo, no nada más del universo, del sistema solar, ahora es el Sol. Entonces hay un nuevo método científico que nos ofrece también una nueva visión de la realidad. Si ven el arte del Renacimiento, ya también hay la capacidad de capturar como una fotografía casi la realidad si yo quiero, ¿verdad? Pintar la realidad. Entonces hay nuevas interpretaciones de todo esto. Y Borges, ya en su tiempo, va a estar muy en contra de solo ver esta realidad tal y como la prescriben, ¿verdad? Las instituciones, la ciencia, etc. Pero cuenta con un solo protagonista. ¿Cuántos protagonistas hay aquí? Uno. Noten, ahí aparece ya, casi como diciendo, en este cuento hay un solo protagonista, ¿sí? Salvo que en toda historia son miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. Salvo que en toda historia los protagonistas son miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. Entonces, hay una contradicción en su propia narrativa. Él dice algo, estoy pensando en dice, para luego también desdecirlo. Lo dice y luego lo contradice. O podríamos decir dice y contradice. O se contradice y contradicts. En ese sentido. ¿Verdad? Porque dice, hay un solo protagonista, pero en realidad, en toda historia los protagonistas son miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. Y vamos a ver que sí, después nos lo va a explicar, porque decimos, ¿qué? Esto es una contradicción, ¿verdad? Pero en su juego, al final quizás nos va a decir algo, que esto le puede pasar a un antropólogo, etnógrafo también de la Universidad de California, Davis. Yo que quería andar aquí, por eso iba a trabajar también con el National Geographic, no funcionó, de biología me fui a antropología. Dije, con esto voy, estudio diferentes, etcétera. Pero dice aquí, se llamaba, creo, Fred Murdoch. O Murdoch, ¿cómo se pronuncia? Murdoch. Ajá. Noten, ¿a quién elige de protagonista? Podemos casi nosotros hacer un estereotipo de esta persona, ¿verdad? También es interesante que dice creo. Exactamente, por eso les digo, dice y se contradice. Voy a borrar desdice, pero también se puede decir y desdecir. Narra y luego, y ese es Borges. Ajá. Y se pone duda, ¿no? Sí, creo. Entonces tenemos un narrador en primera persona, pero no es fidedigno, porque está jugando con nosotros. Quiere que nosotros encontremos
el mensaje en esta historia. Ustedes la leyeron en casa. Noten, ya aquí sigue lo que les decía. Era alto a la manera americana. ¿Por qué dije yo que podemos pensar en un estereotipo? Ya él ya tiene a Fred Murdoch porque yo ya era alto a la manera americana. Con esto nos dice estadounidense, alto, rubio, típico en ese sentido, ¿verdad? Pero nos dice, ni rubio ni moreno. Noten esas narrativas y descripciones que es como si no eres ni rubio ni moreno, ¿cómo eres? O sea que podría ser rubio y podría ser moreno, podría ser cualquier persona. Pero es interesante porque americana puede ser del sur o del norte. Exactamente, por eso les digo, dice esta figura exacta y luego como que la desdice, ni rubio ni moreno. Entonces podría ser cualquier persona. Sí. Lo interesante es joven, tiene experiencia, hay lo que se llama, yo no sé cómo, estos historias de desarrollo, ¿cómo le llaman al Bildungsroman en español, en inglés? Es como una historia del crecimiento. Ay, creo que así se escribe. ¿Y esto es en inglés o es en alemán? Es alemán. Ah, perdón. Bildungsroman. Es como el personaje, cómo se desarrolla en el cuento, cómo se transforma, cómo cambia. A veces se refiere a un niño. Bildung significa education in English, the formation of your character, your upbringing, and also your academic learning. And el román es una novela. Sí, y suele ser una novela. Por ejemplo, en Don Quijote, aunque ya es un hombre adulto, vemos cómo se transforma en ese personaje que vamos a conocer. O si leen ustedes de la Odisea de Odyssey, pueden ver a Telemaco, el hijo que va en busca del padre y cómo va transformándose. No sé, pero lo que quiero que piensen es en el desarrollo de nuestro personaje. Es diferente al inicio del cuento, es diferente al final, es el mismo, se construye, se reformula. Entonces ustedes han leído este cuento, quiero que lo vean. Nos dice algo muy interesante, noten, dice, de muy pocas palabras. Y a veces podemos pensar en Borges también en esto. Es de muy pocas palabras para hablar, pero cuando escribe a Horacio Quiroga, también, ¿verdad? De muy pocas palabras. Entonces ustedes vean quién es este protagonista, iba a decir personaje, protagonista, dónde está, a dónde va, qué estudia, si es etnógrafo, y cuál es su misión. Y lo interesante también, quiero que vean al personaje, que es casi también como la escritura misma. Si tú vas a comenzar a escribir una novela, un cuento, comienzas con un personaje y tiene muchas posibilidades o pocas. Hay un mundo ahí afuera, bueno, no afuera, para tu personaje. ¿Cuál es su destino? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde va? Entonces al inicio nos da este personaje un tanto amórfico, podríamos decir, sin forma, que poco a poco se va a ir formando. Por eso hablo de la formación, de la construcción, del desarrollo. ¿Cómo se hace este personaje o cómo lo hace Borges? ¿Es real o ficticio? Y es muy interesante porque en este periodo todo lo de la etnografía es como lo más moderno en las universidades. Y eso fue antes de que yo fuera a la universidad, ¿verdad? Ya desde, yo digo, los 40, 50, cuando se está terminando este viejo oeste. The Old West
It's no longer there as we saw it. Y por eso comienzan todas estas películas del viejo. ¿Ah? ¿Cuál es? Clint Eastwood. Ajá. Mi papá era fanático de las películas del oeste. Y por culpa de mi papá, yo no me puedo sentar como Macay aquí. No, dando la espalda a una puerta. Mi mamá siempre me decía, siempre cuando vayas a un lugar, que puedas ver la puerta. Porque puede entrar alguien y hacer algo y no tienes ni tiempo de defenderte o esconderte. Entonces, para mí sería perdón, Macay, que así los pongo a todos, ¿verdad? Si cada quien tiene sus 15 segundos de fama. Entonces, yo no podía hacer eso. En la noche, peor. Pues yo tengo que ver la puerta, por si alguien entra, aunque viva solo. Entonces, vean ustedes este personaje, cómo se construye y cómo queremos también reconstruir lo que hemos destruido. El viejo oeste. Hay mucho que leer entre líneas y yo ya debo de dejarlos hablar. ¿Qué entendieron? En sus propias palabras. Sí. Con ese tono de como decir y no decir, también tiene como una manera de hablar muy casual. O sea, como cuando hablas con personas, no hablamos con certitud típicamente, ¿no? A veces decimos lo mismo que estamos contando. Digo, I sabe what, I think it was him. A veces contamos estas cosas y dices, espérame, mi historia ya no es creíble. ¿Verdad? Pero es muy real. ¿Cómo debemos de contar? ¿Es nuestra historia una historia o es historia? Ay, caramba, qué contradicción. ¿Qué es la historia escrita? Y ya vimos con los poemas de la conquista. Ya no pueden entrar más a Entonces, ojo, ¿qué entendieron de esta historia en sus propias palabras? Y después lean un poquito para ver cómo el personaje tan... Ay, no está clonado, yo digo, veo las palabras y me espantan. Cómo el personaje también es como una bola de masa, de lodo, que se va moldeando, que se va formando a través del cuento y que al final va a tener su propia formación. Muchas veces seguimos los consejos de personas, pero al final nosotros decidimos cuál es nuestro camino, cuál es el camino de nuestro personaje, cuál es el secreto que debe de descubrir. ¿Sí? Vayamos a eso rápidamente, por favor. Profesor, ¿tiene otra sí. copia de la... Sí, tengo muchas copias por si quieren leer dos simultáneamente. Yo a veces tengo este y tengo este. Sí. ¿Alguien más lo necesita? Yo. ¿Qué recuerdas del cuento? Nada más lo que entendiste. Y ya, al hablar poco a poco, vamos a ir descifrando lo que hemos leído. ¿Verdad? Porque yo puedo estar muy entusiasmado. ¿Lo quieren leer? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura? Ay, perdón, nada más una hoja. ¿Sí? Sí, ¿qué entendieron ustedes del cuento? ¿Verdad que no entendieron? Y hablen unos 2-3 minutos y si no, vayan al cuento específicamente. Ajá. ¿Cómo continúa? ¿Dónde está él? Al principio yo pensé que no. ¿A qué se dedica? Y pueden continuar con la siguiente parte. ¿Hay preguntas ahí? Nada singular. Y si quieren, léanlo para discutirlo. Nada singular allí en el ni siquiera es el singular. Nota que ahora se dice indígena. Que es propio de los jóvenes.
Muy bien, muy bien. Naturalmente ¿Y por qué? respetuoso, Creo que esta destruir de los libros de psicología y ahora, ¿por qué? Ya se me pasan las cosas. el hombre nos Naturalmente respetuoso. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es eso? Y a mí ¿Qué me pone tuviste un tú poco de este como cuento? desregulada, ¿no? Sí. Pues no estoy, fue un momento, wow, fue una oración tan lleno que tiene ¿Qué es lo que te muchísimo que decir, pero sigue con otra oración muy básica, ¿no? ¿Y quién no lo comprendieron bien? Porque él tiene una misión Pues a mí no para ser un estudiante de PhD exitoso. ¿Qué va a escribir él? ¿Cuál es la corona de su título de doctor? Su tesis doctoral. Naturalmente, lean si quieren. Es un profesor, un entrado en años, le propuso que hiciera todo Es un cuento largo. No, en español nunca decimos cuento largo y que descubriera el secreto que los brujos ordenan a su era todavía una tesis en las uno de sus mayores había muerto en las guerras de la esa es como muy denso, Sí, ya. ¿Cómo van? ¿En qué parte? no tengo que leer, pero en sus comentarios sobre la modernidad, la metodología científica tiene una base en la filosofía de Descartes. Ok, Descartes. Sí. Bacon, todos estos. Sí, pero en caso de Descartes, no es no es, what do you say, experiencia, or the experiment, hypothesis, experiment. Esa es la mente. Percepción. Ese es el cogito ergo sum. Es su mente y la duda. ¿Y cómo se llama su libro? ¿Tiene algo de métodos o methods? Discourse on Method. Entonces es una metodología, ¿verdad? Un acercamiento que queremos ya en cierto sentido. Sí, pero otro lado es la duda, escepticismo y el descubrimiento que el único que sabe con certeza es que existe. Exactamente, al final es lo que ego sum. Individuo. So, es un protagonista en la epistemología, es un protagonista solo y tiene que Es que dice cogito ergo sum. Sí. O no sé cómo se pronuncia. En las meditaciones. Esta es su obra más influyente, sí. Meditations on First Philosophy. Y tiene que reconstruir sus opiniones sobre la realidad que existe y que no existe. Muy interesante. Sí, para traer a lo existente lo que no está por su mente solo. Solo es un proceso. La imaginación, la fantasía es el puente de sus dudas. Entonces ahí está esa. Because he can imagine all kinds of things. He
can imagine an evil demon, es un daimon malo que you say deceives him and tricks him, lo engaña. Pues ahí vemos los inicios, quizás no sé de esto, pero él ya ve su desarrollo y está aquí como la ciencia no es la solución para, en Borges. Al fin es la existencia de Dios. Wow, qué interesante. En las meditaciones al final es eso. Hay 3 pruebas de la existencia de Dios que sirven como la base del conocimiento generalmente. Mira, qué interesante. Pero para presentar o descubrir las pruebas, tiene que usar solamente su mente y la lógica. Pues vamos a ver si pasa algo similar con este protagonista. ¿Cuál es el secreto que quiere descubrir? Y al inicio él confía en sus profesores totalmente, pero al final desarrolla su propio criterio por medio de la experiencia que ha vivido. This structure or story argumento es el mismo en el libro How to Think Like a Woman, and only she is discovering the reality of the woman in the patriarchal society. Wow, mira, At first she believes everything about her opportunities and her abilities. She sees no obstacles. Y aquí lo vemos igual. But then, as she goes through years of studying and working, she realizes it's completely rigged against her. Pues vamos al cuento ahora sí, ya 5 minutos más, ¿cómo van? Okay. Se nos va a acabar el tiempo. Discúlpeme por hablar inglés, pero no puedo explicar todo que está en mi mente, en mi cabeza, en español. Okay. Uno de los tanto a esto como a aquello. autoridades del instituto. Entonces él se deja guiar podría haber estudiado cualquier cosa. Entonces, ¿cuál será el verdadero secreto que descubrió? Tal vez el proceso de experiencia de otra cultura, caminar en diferentes zapatos. Porque él dice, necesitas tú andar el camino para entender el secreto. Hay un poema de Machado que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve el camino que nunca has de volver a pisar. Caminante no hay camino sin estelas en la mano. Entonces cada quien debe de buscar su propio camino. Creo que es, ¿cómo se llama de Taken? Robert Frost. 2 woods emerged in the yellow woods, algo así. Así, Road Not Taken. ¿Cómo van ustedes? Aquí ya están purificados, lavados, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Bien acá? ¿Todo bien, María? ¿En qué están? Y nota lo mandaron, me dice dejarlo enviar a donde quiera, veas estudia que Violeta bien. ¿Cómo es al final? Porque al final él sigue. Se levantaban antes de la norma. El secreto no tiene nada que ver con No. Será el secreto. Se acostaban. Dejamos secretos. ¿Se ha ido alguien a vivir lejos en la soledad de la civilización para encontrar secretos y verdades interiores? Tú sí, puedes compartir, hombre, ¿cuánto tiempo? Amigos, ya les ha dicho. No, es que es interesante. Tal vez
Sí, ¿cuánto tiempo has estado en silencio? Lo más que has durado, 10 días, una semana, que no hables con nadie. ¿Cuánto tiempo en silencio has durado? ¿Podemos preguntar? Pregunten a Tensi. ¿Cuánto tiempo Tensi? En la naturaleza. Pues dejó su identidad. Olvidó. Dile nada más. Pregúntenle y sugieran y ella que diga más o menos. Y alejada de la situación. A mí me lo refirieron. El brazo me lo refirieron. Y eso fue la primera parte. Lo que conoce, lo que sabe. Sí, porque Confiada. Wow. ¿Ya? Cuando dejas estas cosas que ¿Qué será? Estamos esperando el libro mejor, ¿verdad? Y había por allá una serpiente, una culebra y un conejito. Soñaba con Que rompieron el silencio. bisontes. nos conocemos. Una serpiente se estaba comiendo un conejito y eso no es justo. La debería pelear con una. ¿Cómo se llaman estas? Ahí vamos a encontrar esos secretos. Y empieza a entenderse por Tendrá algo que ver cuánto tiempo estuvo él en la pradera. y ¿Cómo le llaman? deja todo su viaje, ¿no? Gracias. Y por eso puede entender quién es. En el Sí, Prado. toda la ropa de como la ciudad, los amigos, como cambia todo el exterior para entenderse más adentro. ¿Ya? No, ¿Encontraron el secreto? Clase, ahora sí, todos tienen la copia del cuento siguiente, ¿verdad? Sí, pasa ¿lo tienes? ¿Todos lo tienen ya, este cuento? No, disculpa. Ay, Dios, hasta las definiciones. Sí, hace 8 años o más. ¿Listos, clase? Como una persona que ¿Qué vieron ustedes en este breve cuento? Ni rubio ni moreno, de perfil de hacha, de muy pocas palabras. Ustedes ya descubrieron el secreto de la felicidad allá. Están muy contentos. ¿Cuál es? Ay, no, este no, mejor el otro. Bueno, pongámoslo así. No, es que ahí los voy a influir. Bueno, ¿quién quiere leer? No, antes de leer, comentar. ¿Quién quiere comentar algo? Hoy están con muy pocas palabras como nuestro protagonista. Es que parece un cuento seco. ¿No les parece muy emocionante? Ay, bueno, entonces lo leemos juntos. Nada singular. Noten, si yo voy a escribir sobre un protagonista, normalmente en los cuentos, por ejemplo, ¿cómo es Blancanieves? ¿Cómo es el príncipe azul? ¿Son singulares? Originales y lo tienen todo. Aquí nada singular había en él. ¿Lo hace muy interesante? Nada singular había en él, ni siquiera esa fingida singularidad que es propia de los jóvenes. No tenía nada original.
Entonces, ¿para qué escribo un cuento sobre alguien que no tiene nada? Quizás porque está en esa esencia de la formación y lo va a construir aquí. ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Joseph, quieres leer? Sí. Naturalmente, respeto fructuoso no descrea de los libros ni de quienes escriben los libros. atención, no descreía de los libros ni de los que escriben los libros. Para él los libros tienen la verdad absoluta y las personas que los escriben mucho más son como nuestros grandes maestros. ¿Debo de subirme aquí? Créanme, por favor. ¿Verdad? Él no descreía. Por favor. Era suya esa edad en que el hombre no sabe aún quién es y está listo a entregarse a lo que le propone el azar. Noten, ¿cuál es su identidad? No tenía. tiene formación, no tiene identidad, pero él está buscando. No sabe aún quién es, pero está listo a entregarse a lo que le proponga el azar. ¿Cómo se llama el azar? El destino, la probabilidad, lo que sea. Tanto, por ejemplo, la mística. La mística del persa, o el desconocido origen del húngaro, aventuras de la guerra o del álgebra, el curantismo o la orgía. Espérenme, entonces, ¿qué podría haber él estudiado? Le interesaban todas estas cosas, quizás como la mística de los persas. ¿Qué será esto? ¿Esto es eso? ¿De un grupo específico? ¿O el desconocido origen del húngaro? ¿De dónde vienen los húngaros gypsies? ¿Verdad? ¿De Europa? Pues ahora ya sabemos más, pero antes como que era un misterio que llegaba ahí nada más, no sabíamos de dónde vienen, etcétera. Pero hay algo que nos atrae siempre. En García Márquez, en 100 años de soledad, aparece por ahí siempre este grupo de gitanos, gypsies les llaman, o húngaros. Ojo, húngaros en el sentido que utilizan esa palabra para referirse en español a los gypsies o gitanos, que es como un misterio de dónde vienen, ¿verdad? Y sí, de Hungría quizás, pero es común. Entonces él está dispuesto a estudiar sobre cualquiera de estos misterios interesantes. Las aventuras de la guerra. ¿Qué les interesa a los académicos, a los estudiantes en las universidades? Por eso le preguntaba a María, psicología, biología, antropología, etcétera, hasta que el destino nos trae el español algunos. El álgebra, yo también estudié matemáticas. Entonces les digo que tomé cursos de cálculo, un año en Davis. Ahora veo mis notas y digo, ¿cómo hice esto? Es una lengua que ya no conozco. Perdón, el puritanismo, noten, o la orgía, podría haber estudiado a los grupos puritanos, o quizás a los hippies, o no sé, bueno, en este tiempo. Ajá, en la universidad, ¿dónde está nuestro personaje ahora? En la universidad le aconsejaron el estudio de las lenguas indígenas. Noten, por ahí comenzó. Las lenguas indígenas, ¿de dónde? ¿Dónde está él? En los Estados Unidos. Entonces esto sería interesante. ¿Qué lenguas indígenas se hablaban en nuestra región? Aquí. ¿Cómo se escuchaban? Imagínense, para mí sería algo muy atractivo. Me voy a eso, continuar. Hay ritos esotéricos. ¿Hay qué? Ritos esotéricos, ajá. Que perduran en ciertas tribus del oeste. Del oeste, ¿dónde estamos? En el viejo oeste. California es parte del viejo oeste, the Old West. Oh, Arizona, Texas, todo es también California. No.
¿Ya no? No, México. Nuevo México, Bueno. ahora pensamos en California como lo más moderno, pero los 49ers, ¿dónde andaban? Y no digo el equipo de fútbol. ¿En qué, ¿A dónde venían? en qué época? Como en 1800, 1850. Es California. Ajá. California es un estado de los Estados Unidos a partir del 1851. Sí, no necesitamos irnos muy lejos. Aquí estamos en uno de los centros, epicentros del viejo oeste. Por eso a mi padre le gustaba mucho California. Desde siempre, ¿verdad? Y reconocía a veces, decía, no, ahí no es California, es un desierto en otra parte. Y yo, ¿cómo sabe? Oh, esas películas locas a él le fascinaban. Continúa entonces a estudiar. Hay ritos esotéricos, noten, y decíamos que los ritos son muchas veces secretos. Ceremonias de iniciación pueden ser, y pueden ser secretas o exclusivas a ciertos grupos que perduran en ciertas tribus del oeste. Su profesor, un hombre entrado en años. Un hombre entrado en años, ¿cuántos años tendría? Ya viejo, no te que no lo dices muy... Ajá. Como yo. No, mi madre le propuso que hiciera su habitación en una toldería. en una toldería. Noten dónde viven los... Tipis. Ay, perdón, sí, esos. El que mío no es muy original. ¿Continúa? Que observara los ritos y que descubriera el secreto que los grupos revelan al iniciado. Noten los chamanes. Que observara y descubriera el secreto que los brujos revelan al iniciado. A su vuelta, redactaría una tesis que las autoridades del instituto darían a la imprenta. Noten, y en los viajes del héroe hay un viaje que comienza aquí y retorna a su lugar. Y estos estudios, estos descubrimientos, los va a revelar en su tesis doctoral que le prometen publicar. Murdoch aceptó con alacridad. Con entusiasmo. Ajá. Uno Alegría. de sus mayores había muerto en las guerras de la frontera. Espérenme. ¿Quiénes serán los mayores de Murdoch? ¿Sus ancestros? Uno de sus ancestros había muerto en las guerras de la frontera. ¿Cómo se llama la frontera? En Estados Unidos, the frontier está creciendo. Uno de sus ancestros había muerto. ¿Era indígena o era estadounidense? ¿Verdad? No sabemos, pero pensamos que aquí va a haber una contradicción. ¿Es fácil para él entrar a este grupo y entender sus secretos? No debería de serlo por sus antecedentes, quizás, asociaciones. Le revela a él esto: oh, mi abuelo murió en la guerra contra sus antepasados. Continúa, y tiene un propósito. Esa antigua disculpía de sus espíritus era un vínculo ahora. Noten, ahora, igual que en el sur de Borges, vamos a ver esta atracción por ir a los lugares donde estuvieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos. Y yo veo programas por ahí en History Channel que andan buscando que las balas, que no sé qué recibos y monedas de la batalla de no sé qué contra no sé quién. Aquí en la frontera. Previo, sin duda, las dificultades que lo aguardaban. Tenía que lograr que los hombres rojos lo aceptaran como uno de los suyos. Y noten aquí también esta generalización: los hombres rojos, como decir the Redskins, lo aceptaran como uno de los suyos. Ese es su obstáculo. ¿Cómo voy a lograr como etnógrafo que me acepten estas personas? Él no revela exactamente por qué está ahí. ¿Quién quiere continuar, por favor?
Gracias, María. Emprendió la larga aventura. Ay, caramba, 5 minutos, sí. Más de 2 años habitó en la pradera, bajo toldos de cuero o a la intemperie. Noten, ¿cuánto duró aquí? Lo rápido que pasa el cuento. Más de 2 años habitó en la pradera, en los toldos o a la intemperie, al exterior, expuesto a la naturaleza. Ese es un retorno a la naturaleza, a lo natural, a la tierra, a la esencia. ¿Recuerdan este cuento que les decía de las ruinas circulares? ¿Verdad? Continúa, porque yo a veces quiero regresar, temo que me pueda pasar algo y yo no sepa ni cómo obtener los metales necesarios de la tierra, si se acaba el mundo y por ahí quedo yo y ustedes. ¿Cómo vamos a hacer? Continúa. Se levantaba antes del alba, se acostaba al anochecer. Llegó a soñar en un idioma que no era el de sus padres. Llegó a soñar. Noten, los sueños son importantes en estos ritos. Hay sueños simbólicos y secretos. Nosotros sabemos cuando estamos soñando tonterías y cuando soñamos algo específico que es un mensaje revelador, ¿o no? Sí. ¿Han tenido esos sueños? Después les pediré que los escriban. Yo tengo por ahí algunos ya. Sí, continúa. Acostumbró su paladar a sabores ásperos, se cubrió con ropas extrañas, olvidó los amigos y la ciudad. Noten, cambió de todo, aún literalmente la comida, la ropa, los amigos, todo lo dejó atrás, quizás para convertirse en un hombre nuevo. Y nosotros esperamos un superhéroe en la universidad. Continúa. Llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba. Espérenme, llegó a pensar de una manera. ¿Cuál será su lógica si él es un estudiante universitario? Ahora piensa completamente cosas diferentes a lo que hubiera sido lógico para él. Continúa, porque ustedes ponen atención a los sueños o no. Dicen, no, profesor, eso no es importante, no es parte de la realidad, es... Continúa. Durante los primeros meses de aprendizaje tomaba notas sigilosas. Noten, al inicio estaba como un estudiante muy dedicado tomando notas, etcétera. Continúa. Que rompería después, acaso para no despertar la suspicacia de los otros. Noten, las va a destruir, pero ¿por qué? Nos dice, quizás para no despertar la sospecha de los demás. ¿Acaso porque ya no las precisaba? O quizás ya no las necesitaba. Al término de un plazo prefijado por ciertos ejercicios de índole moral y de índole física, el sacerdote le ordenó que fuera recordando sus sueños. Esto va a ser su tarea, por favor. Recuerden todos los sueños que tengan de hoy hasta el lunes y el martes vengan y relaten los sueños para que vean la facilidad, ¿verdad? Algunas personas pueden controlar lo que quieren soñar, ¿verdad? ¿Hacen el plan por la noche o no? Sí, a veces tenemos un plan o queremos regresar a un sueño interrumpido. Pues aquí, continúa. Que se los confiara al clarear el día. Noten, el sacerdote quiere que les revele los sueños y hemos visto esto en películas como Dancing with Wolves o ¿cómo se llamaba esa película? Sí. ¿Cómo? Es verdad, donde están los sueños y el chamán y la transformación, la revelación. ¿Continúa? Comprobó que en las noches de luna llena soñaba con bisontes. Noten, ¿cuál es su animal espíritu quizás? Y se nos revela ese animal, ¿verdad? Etcétera. Bueno, no sé, pero aquí él sueña con bisontes, bison, que son los búfalos, muy típicos de aquí, de el viejo oeste. Ya no. ¿Continúa? Confió estos sueños repetidos a su maestro,
Este acabó por revelarle su doctrina secreta. Su doctrina secreta. El maestro le revela la doctrina secreta por fin. Es a lo que él iba. Continúa. Una mañana, sin haberse despedido de nadie, Murdoch se fue. Noten, sin despedirse, desapareció. ¿Verdad? En la ciudad, ¿quién quiere continuar? Gracias, Sofía. En la ciudad sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en que había sentido hace tiempo la nostalgia de la ciudad. Noten la contradicción. Cuando fue a la pradera tuvo nostalgia de la ciudad y ahora va a la ciudad y tiene nostalgia de la pradera. ¿Continúa? Se encaminó al despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había resuelto no publicar. Va con su director de tesis, su profesor, y le dice: sé el secreto, pero he resuelto no publicarlo. ¿Qué pasa con los secretos cuando los hacemos públicos? Ya no es. Entonces, eso decide él. ¿Levanta su juramento?, preguntó el otro. No, es esa mi razón, dijo Murdoch. En esas lejanías aprendí algo que no puedo decir. ¿Cuál es el secreto? Aprendió algo que no puedo decir, ¿sí? ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente? ¿En cuál idioma? ¿Dónde estamos? ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente? Observaría el otro. Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de 100 modos distintos y aún contradictorios. Así como la narrativa de Borges, de diferentes formas y contradictorias. Continúa. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. ¿Qué pasó con la ciencia? Nuestra ciencia ahora me parece una frivolidad, algo sin importancia. Agregó al cabo de una pausa. El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andar. Espérenme, ¿qué nos dice? Para entender el secreto necesitas tú misma o tú mismo andar y caminar ese camino, vivir la experiencia. ¿Continúa? El profesor le dijo con frialdad. Con frialdad. Comunicaré su decisión al consejo. ¿Usted piensa vivir entre los indios? ¿Usted piensa vivir entre los indios? Murdoch le contestó: no, tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia. Espérenme, el secreto es válido no solo en la pradera, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. ¿Cuál es el secreto? ¿Continúa? Tal fue en esencia el diálogo. Pero él se casó, se divorció y es ahora uno de los bibliotecarios. ¿Encontró la felicidad total con el secreto? Se casó, se divorció y es ahora uno de los bibliotecarios ¿de dónde? Es una metaficción y tenemos... pensamos que es un artículo en la periódico. Sí, esto parecería un artículo en el periódico, es un cuento, pero les decía yo que es parte de el estilo narrativo de Borges, casi como si fuera un ensayo, un artículo en el periódico. Y noten, se casó, lo que está viviendo él es la experiencia de la vida. Y ese es el secreto, quizás. Se casó, se divorció, y el pequeño detalle que juega con nosotros, Borges era un bibliotecario. Podría ser él, podría ser tú, podría ser cualquier persona, y ese es el secreto. A todos nos puede pasar. ¿Y qué es lo que nos pasa? La vida. Y a veces estamos ahí luchando contra las cosas. No, lo que sigue. Entonces es muy extraño esto. En la próxima clase vamos a terminar de leer a Borges estos dos cuentos que tienen aquí muy importantes, y también el sur. Clase, perdón que les haya dado esto con las definiciones al lado, lo leemos en mi clase de español 3. Quiero que vean el espejo con mucha atención.
¿Cuál es la realidad que hay detrás del espejo, según este cuento de Borges? Piensen en ello antes de leerlo. Vayan y hagan un ejercicio de meditación frente al espejo. ¿Es posible meditar frente a un espejo? Y pregunto al Fensing porque tiene mucha experiencia. Fensing, ¿necesito cerrar los ojos cuando medito o no? Es una pregunta real, ¿sí?